Buenas tardes, bienvenidos al examen de fin de cuatrimestre de la cuarta generación CES, de la materia Jazz, impartida por el maestro Carlos Sisti y la maestra Isis Zamora. El día de hoy abordaremos la historia del jazz, que abarca desde sus orígenes en la cultura africana con la discriminación racial en Estados Unidos. Su desarrollo, pasando por Congo Whisker y los diferentes estilos de baile como los de salón, que poco a poco iban evolucionando hasta llegar al mundo del entretenimiento y la época del cine de oro. ¡Comencemos! Actualmente el estilo jazz es conocido tanto en la música como en la danza por sus ritmos sincopados, la gran presencia escénica, la demanda técnica y el sentido expresivo tan profundo que mantiene desde sus raíces. Hablando sobre las raíces, ¿por qué es así el jazz ahora? Iniciamos esta historia con la discriminación racial, la cual ha existido desde la Edad Media en el siglo XIX, iniciando en Europa por grupos religiosos que interpretaban y relacionaban a los africanos con algo malo, no deseado, esclavo, etc. La segregación racial estuvo presente y fue avanzando en diferentes hechos históricos, pasando al tráfico de esclavos que inicia en 1670, cuando los africanos eran traídos a la fuerza a Virginia, Estados Unidos, después de ser capturados en las guerras coloniales de Europa, por lo que en 1800 se dio la migración europea, con la que Estados Unidos sufrió una mezcla impresionante de culturas. La historia de la discriminación y del jazz nos llevan a asentarla a Nueva Orleans en 1840, siendo esta la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos con mayor mezcla racial, con inmigrantes tanto franceses, alemanes, irlandeses y africanos. Se decía que Nueva Orleans era la ciudad más africanizada de Estados Unidos. Pasamos a las danzas africanas. Surgieron estas danzas como expresiones directas de su vida cotidiana. Generalmente se hacían en círculo, en sentido contrario a las manecillas del reloj, con fines sexuales y espirituales, work songs. Como tal, no es un estilo de baile, sino de música, y es un parteaguas en el comienzo de las expresiones. Se caracterizaba por ser cantos que los africanos hacían mientras trabajaban, ya sea en los campos de algodón, en los ferrocarriles, minas, etc., en los cuales sus letras expresaban directamente la carga laboral y emocional que sufrían diariamente. Bambula, o espíritu del antepasado, fue uno de los más populares. Se practicaba en Congo Square. Sus antecedentes africanos tienen un mayor peso en el origen del fon y yurba. Es único, ya que se describía como un baile picante, por sus ritmos que se originaban del tambor africano, bomba, de ahí el nombre. Este ritmo respondía a las características corporales de las danzas africanas. Sin embargo, las expresiones eran con fines directamente espirituales, rendición al antepasado, por lo que el objetivo emocional era mucho más serio y no tan alegre. Consistía en hacer un círculo con coristas a su alrededor. Los hombres iban por las mujeres de su interés y les cantaban allí y allí. Calenda. Este baile era el más alegre de todos. Viene de la costa de Guinea Caribe y fue prohibida por los amos blancos, porque los movimientos eran lascivos y creían que fomentaban el desorden social. Esto resultaba en un acto de rebeldía. A diferencia de la mayoría de los bailes tradicionales, los bailarines se colocaban en dos hileras, hombres y mujeres, y el movimiento era progresivo. Técnicamente se movían de uno a otro, empezando con un ritmo lento y tranquilo hasta acabar rápido y muy juntos. A este se le unían elementos como saltos, palmadas, el uso de castañuelas, vueltas, cruce de pies, etc. Gracias al calenda surgieron los bailes más populares del Congo Square y de la era moderna como cakewalk y charleston, ring shouts. También conocidos como gritos de anillo o círculo de gritos, se manifestaban en un ritmo ascendente de la danza, la energía, los cantos que se convertían en gritos y en la fuerza de la expresión. Una persona iniciaba estableciendo el ritmo con algún canto propio y bajo, y se seguía por todas las personas que conformaban el círculo como en forma de respuesta. Estas respuestas variaban en forma de cantos, baile y golpes tanto en el piso, a instrumentos o al mismo cuerpo para generar ritmos. A medida que la energía iba aumentando se podían notar risas, aplausos, patadas al piso y un movimiento lineal y constante de los brazos y piernas, ambos flexionados, que hacían rotar al círculo, hasta llegar a los gritos, lo que hacía tan únicos estos eventos. Seguiremos con el Parin Yuba. Este es un estilo muy interesante, ya que consiste en pisar fuerte y dar palmadas y caricias en partes del cuerpo para formar sonido de percusiones, ya que estos instrumentos estaban prohibidos porque los amos blancos temían que estos sonidos fueran como una clave entre los africanos. Sus principales características eran pisotear y abofetear. Algunos pasos característicos de la danza fueron Jubal Ju, Jalar Cat, Pigeon Wing y Blow That Candela Out.
Más tarde se le agregó música y letras, y su bailarín más famoso fue Master Juba, quien fue de los primeros africanos en subir a un escenario en Estados Unidos. ¿Quiénes eran The Gandhi Dancers? Se les denominaba así a los esclavos de las pistas de ferrocarril, quienes bailaban con sus work songs. Gandhi era la palabra con la que se refería a la palanca que mantenía las pistas del ferrocarril alineadas, y dance viene por el movimiento que los trabajadores hacían a partir del sonido de sus martillos, que marcaban una constante sincopada, y el balanceado de sus pies que daba un ritmo a doble tiempo. ¿Alguna vez escucharon hablar sobre el Irish Jig? Esta danza se desarrolla en Inglaterra y se compone por métricas compuestas y es específicamente para bailar celta. Se compone de pasos muy simples, realmente, que consiste en saltos hacia adelante o hacia atrás. Cuando llegó a Estados Unidos, principalmente fue adoptado por los africanos y después por los artistas, los cuales emplearon golpes de talón y punta del pie, saltos en un pie, resortes de ambos pies y varios deslizamientos. Para finalizar las danzas africanas, la danza burlona surgió en Congo Square. Se dio gracias a la influencia de los amos blancos, pues se danzaban imitándolos en forma de burla. Esta fue una combinación de música africana con la europea y con cantos que expresaban las penas de los esclavos. La danza burlona originó los primeros movimientos y ritmos en donde los africanos se veían más influenciados por los europeos y americanos, lo que marcó una revolución artística en Estados Unidos, con una mayor necesidad de expresar libertad, rompiendo con la música y la danza tradicional. No podemos estar hablando del jazz sin mencionar uno de los puntos importantes donde se nació esta rama, el famosísimo Congo Square. A finales del siglo XVII, esta zona era un terreno baldío y fue el lugar donde se permitió a los esclavos desarrollar sus reuniones para bailar y hacer música. Ese terreno había pertenecido a los indios Ouma y pasó a denominarse Place des Nègres y más tarde Circus Square. El nombre de Congo Square nunca ha sido oficial, pero deriva del hecho de que en ese lugar se realizaba la venta de los esclavos traídos del Congo. En 1803, Congo Square se había hecho famoso por las reuniones de africanos esclavizados que tocaban el tambor, bailaban, cantaban y comerciaban los domingos por la tarde. En 1819, estas reuniones contaban entre 500 y 600 personas. Como dato curioso, aquí podemos encontrar el Parque Louis Armstrong, quien es considerado el padre del jazz. Nació en Nueva Orleans en 1901, siendo pobre y quedó huérfano. Llegó a ser un trompetista muy famoso y falleció en Nueva York en 1971. Prosigo platicando un poco del Cake-Walk. ¿Ustedes sabían que el Cake-Walk fue el padre del ragtime? Aunque el año y la ubicación exactos aún no son tan ciertos, sí conoce un poco por las historias orales de los esclavos que afirmaban que el paseo en el Cake-Walk comenzó en los barrios de los esclavos de las plantaciones del sur. También hay que mencionar que el Cake-Walk se inspiró directamente en un baile europeo llamado Grand March. Los bailarines esclavizados individualizarían altamente la danza agregando sus propios giros, shuffles, patadas altas y otros movimientos incorporados de bailes africanos. El Cake-Walk era un tipo de baile que realizaban en el camino, donde las parejas se turnaban para actuar. Las mujeres iban de largo, con vestidos volátiles y collares, los hombres con sombrero de copa y largos fracs, y algunos portaban bastones de paseo. Pero este estilo era más que una danza recreativa. También les dio la oportunidad a los esclavos de ridiculizar a quienes los tiranizaron y parodiaron los modales y el baile de la élite blanca del sur. La pareja que mejor lo representara recibía de los dueños de la plantación un premio que consistía en una tarta llamada cake. Es por ello que a este extravagante baile se les acabó denominando Cake-Walk, el baile de la tarta. ¡Qué increíble!, ¿no? Igual un dato interesante es que los propietarios de los esclavos no los castigarían por este comportamiento burlón. De hecho, muchos de los propietarios los alentaron. Ragtime es un estilo popular de música de origen afroamericano que creció en la transición del siglo XIX al siglo XX. Surge en el periodo esclavista,
como una música que se tocaba junto con las danzas de las plantaciones. En sus inicios, el ragtime era una música para piano. Esta se usaba la misma forma de las marchas y los valses, caracterizada por una melodía muy sincopada, sobre un bajo regular en un tiempo constante de 2/4. Para la década de 1930, el ragtime original había perdido su encanto inicial y tendió a ser estridente y cómico. El compositor de ragtime más importante de este género, del periodo clásico, fue Scott Joplin, quien compuso obras de considerable encanto e ingenuidad, e intentó significar su ópera Ragtime Premonition. Sigamos con el huffing. Debemos saber que un huffer es un tapper que ha alcanzado un cierto nivel de sabiduría y sofisticación en su oficio. Para ser más específicos, un huffer son los maestros de la improvisación, con un mayor sentido de la musicalidad. Están tan dedicados a tocar lo que viven completamente hasta el punto en el que se convierten no solo en un estilo de baile, sino también en un estilo de vida. Se caracteriza por la sensibilidad y el enfoque musical. Los bailarines que utilizaron mucho la síncopa son los de tap. Las coreografías comienzan típicamente en un octavo golpe o entre la octava y primera cuenta. Otro aspecto muy importante es la improvisación. Esto puede ser hecho con cualquier música o sin acompañamiento musical, a capela como se le conoce. Por eso desde entonces se le llama huffer a los bailarines del tap más genuino, improvisado y de calle, que utilizan fundamentalmente los pies. Y no nos podemos olvidar del shuffle. El origen del shuffle se remonta a la época de la esclavitud. Las danzas eran prácticamente movimientos de caderas. Las personas mayores observaban y acompañaban a estas danzas con palmadas. En los años de 1920, fue su mayor alcance. Se volvió muy popular y gracias a ello dio nombre a un buen número de canciones y a un espectáculo musical de Broadway llamado Shuffle Along, con música de Eubie Blake. Cabe destacar que el más popular de los bailarines de shuffle fue el británico Eugene Stratton. Ahora hablamos de su ritmo. La prolongación de la primera nota en el fraseo típico del swing se supone mayor que el del fraseo shuffle. En el del fraseo shuffle es atresillado. La primera nota debería valer exactamente 2/3 del pulso y la segunda 1/3, es decir, una negra y una corchea, ambas figuras dentro de un tresillo de corcheas. Continuemos en conocer un poco de las danzas irlandesas. Estas estaban caracterizadas por el movimiento rápido de piernas y pies, con los brazos relajados, y por hacer un ruido sonoro con los pies en el suelo. Los bailarines mantienen el torso recto y los brazos a los costados. Se suele utilizar la cuarta posición de ballet cuando se está en descanso o se espera para iniciar a bailar, y las rodillas suelen estar cruzadas durante casi todo el baile. Otro elemento de estas danzas es que se bailaba de forma individual, en contraste con la mayoría de los bailes que se bailaba en pareja. Según la música, este tipo de baile se puede realizar, por ejemplo, con un reel, que es una danza rápida en tiempos de 4/4 o en 2/2, o el jig, que es una danza levemente más lenta en tiempos de 6/8. Podemos ver que las danzas irlandesas incluyen varios tipos de danza, como lo son el soft shoe, y como su nombre lo indica, en este tipo se utilizan unos zapatos blandos llamados sitges. El estilo de la música que se usa en este baile es el reel y el jig. El horseshoe es también muy popular porque incluye un zapateo irlandés y de igual forma se baila el reels y el jig. El set dancing se denomina por los pasos tradicionales del horseshoe y el ritmo depende del baile, pero normalmente se usa el jig o el hardpipes. El ceilidh son bailes que se hacen en grupos de 4 a 16 personas o a veces hasta más, y se baila con zapatillas blandas y se suele bailar también con el ritmo del reel o de jig. El shinus es un estilo donde no suele haber reglas. Se pueden mover brazos y pies, como uno lo desee, y comprende un estilo de música y baile en el cual se improvisa. La danza irlandesa se desarrolló a partir de diversas influencias, como la danza nativa irlandesa, las cuadrillas francesas y la danza country inglesa. La danza ahora tiene fines sociales, competitivos y de actuación. Como dato curioso, se dice que este baile nació debido a que los trabajadores irlandeses tenían prohibido bailar, pero como eran tan alegres no podían evitarlo, por lo que bailaban detrás de los mostradores y de las mesas, pero solo moviendo los pies para que no los descubrieran cuando estaban bailando. Es por ello que esta danza solo se mueven los pies sin movimiento de brazos. Ya llegamos a la década de 1830, donde surgen los minstrel show.
En el noroeste de los Estados Unidos surgieron unos actos muy burlescos y groseros. Estos los hacían las personas de raza blanca burlándose de la raza negra. En estos actos, los intérpretes se maquillaban la cara de color negro con el propósito de recrear su tono de piel. A esto se le llamaba blackface. La música que se utilizaba en estas representaciones no era realmente la música original que utilizaban los negros. Estas representaciones las hacían con la intención de menospreciar a las personas africanas. Algunos actos consistían en bailar, luego hacían un intercambio de bromas y cantaban canciones. Este cartel es un ejemplo de cómo anunciaban los espectáculos. Se puede observar que la persona del lado izquierdo es blanca y la del lado derecho es la misma, solo que con un maquillaje de color negro hecho de una manera muy burlesca y hasta con el cabello muy despreocupado. Hablemos sobre el Turkey Trot y el Bunny Hop, que son bailes inspirados en animales. El Turkey Trot nació en un día de gracias. El paso básico consiste en dar 4 pasos y finalizar con un salto lateral o un salto más grande. Realizaban movimientos con los pies en forma de tijeras y trotes rápidos. Y el Bunny Hop se originó en San Francisco en el Five Mart Hotel. En 1911 se bailaba imitando las relaciones sexuales entre conejos. Este baile causó mucho alboroto en la sociedad. Los caballeros abrazaban a las mujeres y ellas con sus brazos envolvían el cuello de los hombres, poniendo sus cabezas juntas como un abrazo y alejaban sus caderas. Posteriormente nos encontramos con el tap, nacido en Nueva York. Aunque lo llamaban clip en un principio, este estilo de baile es una mezcla de diferentes danzas, como la escocesa, la irlandesa, la inglesa y la danza africana. Las personas que bailaban este estilo de baile se juntaban en la calle y ellos bailaban improvisando. Así demostraban cuáles eran sus mejores habilidades y sin darse cuenta estaban creando un nuevo estilo de baile. El nombre que recibió se dio por el sonido que hace el metal de los zapatos en el suelo. Una característica muy importante de este baile es que utilizaban la síncopa. Ellos podían hacerlo sin música, con sus mismos pies podían hacer sonidos, algunas veces a capela. Seguiremos con el Charleston. Se convirtió en un gran fenómeno en 1923 gracias a la canción de Charleston, que fue compuesta por James P. Johnson. Este baile fue etiquetado como muy escandaloso, donde los hombres y las mujeres agitaban los brazos, pataleaban, se soltaban de una manera muy alocada. Para principios del siglo XX, era muy conocido entre las comunidades afroamericanas, pero al final de la Primera Guerra Mundial, este baile se convirtió en un elemento básico de estos años. Los jóvenes se sentían liberados después de la guerra. A las mujeres las llamaban flappers. Es un anglicismo que se utilizaba para referirse a un nuevo estilo de vida donde usaban faldas cortas, no llevaban corsés y lucían un cabello corto. Comenzaré a hablar acerca del jazz vernacular. Son danzas que se han desarrollado naturalmente como parte de la cultura cotidiana. Se aprende normalmente de forma natural sin una instrucción formal. Se puede bailar ya sea en pareja o solitario. Este estilo se piensa como bailes que tienen sus raíces en la danza jazz afroamericano a finales del siglo XIX en adelante. Interesante, ¿no? Seguimos con Black Bottom. Surgió aproximadamente en el año de 1926.
Sus orígenes parecen haber sido entre artistas teatrales y de cabaret. Un ejemplo de ello fue Anne Pillon y Stella Dowling. Comenzó un baile escénico en solitario y luego encontró su camino hacia el mundo del baile social. Su origen se sitúa en la zona portuaria de Nashville, Tennessee, llamada popularmente como Black Bottom. Tuvo una gran difusión a principios del siglo XX, especialmente entre los bailarines negros del sur de Estados Unidos, y se difundió a través de los espectáculos minstrels. Ahora bien, mencionaré algunas características del baile. El baile mueve todas las partes del cuerpo en contraste con muchas formas de bailes europeas que se basan en su mayoría en los brazos y piernas. Se utilizan la flexión angular de brazos, piernas, torso, moviéndose de hombros y caderas. Uso asimétrico del cuerpo con un movimiento fluido. Se utilizan las palmas en ciertas partes del cuerpo y al ritmo de la canción. Pasemos al Big Apple. Es importante saber que este estilo no se originó en Nueva York. Fue evolucionando y se reconoció por primera vez como una forma de baile en Columbia, Carolina del Sur. Poner una fecha exacta a la creación es difícil. Parece ser que se formó a principios de la década de 1930. El baile fue ganando popularidad lentamente y extendiéndose a otras áreas de Carolina del Sur. Fue creada por jóvenes afroamericanos que bailaban en el Big Apple Club, que se encontraba en la antigua Singagua House of Peace en Park Street, Colombia. La Singagua se convirtió en un local de música negra llamado Big Apple Night Club. Algunas características de dicho estilo es tanto un baile en pareja como un baile en círculo. Los movimientos se utilizan con frecuencia en Lindy Hop. Es importante saber que los movimientos están centrados en 8 conteos como el click. Demos continuidad con el swing. Hay que recordar que en las primeras décadas del siglo XX los norteamericanos empiezan a dar forma a su propia cultura y comienzan a hacer suya la música existente y crean el jazz como una manera espontánea. Empiezan a crearse diferentes estilos musicales, muchos de ellos con un ritmo característico a los que se les llama swing. Esta nueva música que tiene el estilo swing da lugar a nuevos bailes. El primero de ellos fue el Lindy Hop y a partir de él vinieron muchos otros. Estos bailes, creados mayormente por bailarines negros, eran muy rápidos y con coreografías bastante acrobáticas y espectaculares, por lo que la gran masa de bailarines tendría ciertas dificultades en seguir estos enloquecidos bailes. Todos ellos pueden llamarse bailes de swing porque se baila con la música que tenía ese ritmo. Las características son que es un baile de desplazamientos lento, bastante sencillo y con poca coreografía. Es ideal para que el principiante comience a dar sus primeros pasos por la pista. Las parejas van girando al tiempo que se desplazan en ella. Como los bailes sociales americanos, en el swing no se sube de puntillas en ningún momento, siendo un baile de los llamados lisos. Y para concluir, hablaré acerca de el Lindy Hop. Es un estilo de baile que nació en los años 20 en la sala de Bilby Savoy Ballroom, en la ciudad de Nueva York, de la mano de bailarines afroamericanos. En ese entonces también se bailaba mucho el Charleston, un baile que tenía muchas posiciones cerradas, aunque se iba introduciendo elementos de otros estilos de bailes como el Jazz-Tommy, hasta que los bailarines de la ballroom empezaron a incorporar posiciones abiertas a este estilo. Estas posiciones se le introdujeron pasos acrobáticos que aumentaron la espectacularidad del baile y provocó que todo el mundo en Estados Unidos bailara este nuevo y revolucionario estilo, y acabaran declarando el Lindy Hop como baile nacional en 1943. Un dato curioso del por qué se llama Lindy Hop es porque tiene relación con el famosísimo vuelo transatlántico relacionado por Charles Lindbergh en 1927. En el que atravesó el Océano Atlántico desde Nueva York a París. Los cronistas de la época, al contar sus hazañas, acordaban el nombre de Lindbergh por Lindy, y esto es Lindy Hop, que significa salto de Lindy, haciendo referencia al salto del océano que había conseguido hacer. Características del baile es que técnicamente tiene un paso básico de 8 tiempos y se define a partir de su patrón básico de swing-out. En estos patrones básicos, la estructura de baile tiene forma rectangular y alargada. Los bailarines simultáneamente se giran sobre un eje. Este eje tiende a permanecer en el mismo sitio en lugar de moverse sobre toda la pista.
¿Y alguna vez se han preguntado cuándo la música jazz viaja a Europa? Pues les cuento que hacia el año 1918, durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos entró en conflicto bélico tras el hundimiento del RMS Lusitania por submarinos alemanes, forzado a abandonar su neutralidad y a entrar a la guerra apoyando al ejército francés. Así que el 1 de enero de 1918 desembarcó en Francia el Regimiento de Infantería 369, en el cual se encontraban músicos que tocaban jazz en las bandas militares, quienes pronto comenzaron a ser conocidos como los Harlem Hellfighters. Sorprendentemente, Europa los reconoció por su estilo tan alegre, enérgico e inigualable de tocar música jazz. Convirtieron a París en el lugar donde nació el primer club de jazz en toda Europa, The Hot Club de France, y la capital internacional de la música jazz hacia inicios del siglo XX. Nuestra siguiente estrella es Josephine Baker, mujer afroamericana nacida libre de esclavitud el 3 de junio de 1906 en Missouri. Provenía de una familia pobre, trabajaba como empleada doméstica y fue obligada a casarse cuando consiguió ser corista de vaudeville a los 13 años. A los 14 ya bailaba en grupos de artistas callejeros, comenzó a interesarse más por la danza y en 1922 formó parte de una compañía profesional de baile que la llevó a participar en la película Shuffle Along y la hizo famosa en teatros. Era vestida de forma sensual, pero al ser una mujer de tez oscura, los prejuicios de esa época la consideraban de aspecto ridículo, así que ella agregó humor a sus actos, cruzando ojos y piernas, cubierta de una falda de tela y 16 bananas con el torso casi desnudo. El 15 de septiembre de 1915 se embarcó a Francia, donde conquistó escenarios de la Revue Negre y el Salón Folies Bergère, con varias técnicas de danza como el ballet, tap, danzas tradicionales africanas y portando vestimentas extravagantes. Dentro del mundo del cine consiguió papeles protagónicos en películas como Susu y en 1935 en la película Princess Tam Tam, mientras que en Estados Unidos la denigraban catalogando su baile como el de un mono. Desapareció por un tiempo y decidió volver al mundo del entretenimiento para mantener a su gran familia, pero por numerosas deudas fue desalojada del castillo donde residía con sus hijos y vendió todas sus pertenencias para poder seguir manteniendo a su familia. Asistió a la Marcha por el Trabajo y la Libertad encabezada por Luther King el 8 de agosto de 1963 en Washington, D.C. Finalmente, el 12 de abril de 1975 fue encontrada muerta por una embolia que la llevó al estado de coma y posteriormente murió. Con la demanda de entretenimiento del público surgió el jazz teatral. A inicios del siglo XX ya se apreciaban las comedias musicales subordinadas ante la música jazz. Estados Unidos atravesaba la Gran Depresión y los teatros dejaron de ser visitados por la gente, dando paso al mundo cinematográfico, el jazz teatral, como una opción más económica de entretenimiento. En 1933 se revocó la ley que prohibía el comercio de alcohol, por lo cual los clubes nocturnos recobraron fuerza, así que muchos bailarines aprovecharon para hacer sus presentaciones y formarse en dichos lugares como Jack Cole, Herm Spann y Bob Fosse. Dentro de los directores que marcaron la diferencia en el mundo cinematográfico de los años 30 y 40 está Busby Berkeley, con ejércitos de bailarines que eran enfocados desde nuevos ángulos, los cuales creaban movimientos en patrón y creando distintas figuras hipnóticas como caleidoscopios, además de integrar la vista aérea como una nueva forma de apreciación al espectador. Un coreógrafo muy popular a quien se le atribuye el título del padre de la danza del jazz teatral fue Jack Cole. Mezcló ballet, danzas orientales, danza moderna, acrobacia, flamenco, bailes latinos, afrohaitiano, afrocaribeño, pasos de jazz como lindy hop, swing y tap, creando su propia codificación de pasos y el estilo Hindu swing en el mundo de la danza jazz. Añadía movimientos sensuales, felinescos y sincopados y el aislamiento o disociación del cuerpo. Otro gran coreógrafo y director fue Stanley Donen, caracterizado por una nueva forma de presentar sus obras cinematográficas al espectador, brindando una escenografía real. Es decir, llevó a los bailarines a las calles para que interactuaran con bosques, callejones, escaleras y demás que eran reales y no de cartón, al igual que la utilería. In Brooklyn with a frown upon my face. Just left Wisconsin where there's cheese enough to start this rat race. But thanks to the brothers' ride, we don't know where we'll sleep tonight. Yeah, I'm a bird in the sky, and tomorrow when I rise, I'll wake up in Paris with a new love in my heart. Or maybe Germany with that brand new pet I met in Stuttgart. Sky's the limit, it's time to play. I'll
Eso ha sido todo. Esperemos que les haya gustado y sobre todo hayan aprendido sobre el increíble mundo del jazz. Muchísimas gracias.